signos, signos vitales, signos vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos vitales, con el pastor José Brown. Un fenómeno mundial. La gente está diciendo que el tiempo ya no alcanza para nada. El tiempo está corriendo cada vez más. Y parece que sí. Pulsaciones en el cosmos. No sé, por unas medidas que son hertz. Y sí, que se aceleran. A los interesados en ese tema de por qué el día pasa tan rápido, las semanas, los meses y los años, síndrome de Schumann, pueden buscar a ver qué les dice ese síndrome. Pero aquí estamos, el tiempo pasa raudo y veloz, como dice un amigo mío, los días no alcanzan y la verdadera sabiduría, amable televidente de signos vitales, es saber contar los días de tal manera que añadamos al corazón sabiduría. Allí está en el tablero el tema de hoy. Necesitamos superhéroes hoy. ¿Usted qué dice, amable televidente? Los días pasan rápidos, el tiempo no alcanza para nada. Todo el mundo vive acelerado y posiblemente se abogue por quién podrá ayudarnos. Hoy en día, en el inconsciente colectivo de la gente, del mundo, vemos una carga tal de problemas, de situaciones, que si la ecología, que si la economía, que si la familia, que si la geopolítica, que si las derechas, las izquierdas, que si el Islam, que si Israel. Se ven tantas cosas cada día, y más en nuestro pueblo colombiano, que pedimos en oración, y usted me ayuda, que Dios nos mire con misericordia. Oramos desde aquí, desde esta tribuna de signos vitales, que vengan tiempos de refrigerio y paz. Hacemos rogativas, plegarias y oraciones por todos los que están en puestos de eminencia para poder vivir quieta, tranquila y reposadamente. Hollywood arroja cifras escandalosas de las primeras semanas de taquilla de películas que tienen que ver con superhombres, con superhéroes. Por ejemplo, yo recuerdo que hicieron la película de Batman a unos elevadísimos costos y el recaudo en taquilla fue grande. Luego hicieron Superman, luego Spider-Man, luego Aquaman. ¿Se ha preguntado usted, amable televidente, cómo está allí en el tablero, que necesitamos superhéroes? ¿Quién podrá ayudarnos? Como dice ese famoso comediante mexicano. Pues bien, el tiempo pasa y la angustia de los hombres crece. Pero nosotros, los que conocemos el texto bíblico más actual, créame, la Biblia, que el periódico que salió esta mañana. Pero ignoramos el texto bíblico y tal vez por eso nos vemos abocados a este estrés, a esta angustia. Me gustó muchísimo el nombre de un lugar en el eje cafetero, el fin del afán. Y lo tomé como una lección preciosa. Qué bueno, amables televidentes de signos vitales, que nosotros llegáramos a estos espacios de reflexión
de vida, teniendo un concepto claro de dónde vengo, para qué estamos en este momento aquí de la historia y para dónde va todo esto. ¿Por qué enriquecemos a los productores cinematográficos de Hollywood con taquillas millonarias donde nos muestran la fantasía de un superhéroe que lucha por la justicia? ¿Por qué? Por una razón, amable televidente. Y no podemos echarnos mentiras. Todos en el fondo anhelamos que esto cambie. Todos en el fondo anhelamos un mundo mejor. Todos en el fondo anhelamos bienestar. Todos en el fondo, no nos echemos mentira, añoramos el paraíso, añoramos el milenio, añoramos el reino de paz y de justicia. Esa es la gran lucha. En una palabra, añoramos un superhéroe que venga y nos ayude en la situación que está viviendo el país y el mundo. Pues bien, yo los voy a invitar en esta reflexión a hacer un alto en tanta estrés, tanta preocupación, y miremos qué dice el Evangelio. ¿Saben una cosa, amables televidentes? Evangelio es una palabra que se compone de dos raíces, eu y ángelus. Eu, bueno, ángelus, mensajero. Aquí hay un buen mensaje. Evangelio son buenas noticias. Se hizo un congreso de periodistas en España hace unos años, y una de las conclusiones a que llegaron esos periodistas españoles fue la siguiente: buenas noticias no son noticia. ¿Qué quisieron decir con eso? Que las malas noticias son las que pasan por los noticieros. Así que, mi querido buscador, en este programa de Signos Vitales, leamos qué dice el buen mensaje del Evangelio, más actual que el periódico de mañana, vigente siempre, siempre vigente. Ni una jota ni una tilde del mensaje se dejará de cumplir. Se lo digo apelando a su lógica y razón. Si el 80 o 90% de la Biblia ha sido profetizada y se ha cumplido, lo poco que resta no se cumplirá. Amable televidente, yo no entiendo cómo puede vivir la gente de espaldas al mensaje del Evangelio y de Jesús, el Mesías. ¿Por qué no nos interesamos en qué dijo Jesús? Él fue maestro, Él vino a enseñar. El maestro vino a enseñar. ¿Enseñar qué? ¿Qué sentido tiene la historia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué pasa en este siglo XXI? ¿Qué continuará después? La eternidad que me espera. Esto tiene un límite. Bueno, yo quiero pasar en su vida como un pregonero, que por lo menos hubo alguien que le dijera, por lo menos hubo profeta, hubo pastor, hubo creyente que le dijo a usted que lo que estamos viendo no es el plan de Dios para los hombres. Este es el plan de los hombres sin Dios, lo que estamos viendo. ¿Esperamos superhombres? ¿Necesitamos? Vamos despacio. Voy a leerle un texto que le voy a anotar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, del 25 en adelante. Leo. Dice Jesús que en los tiempos finales habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Amable televidente, observe las noches, observe las lunas rojas, tétrada de lunas rojas. Algún día tendríamos que hablar de eso.
el sol, las explosiones del sol, el magnetismo que sale de allí. En los últimos tiempos de la historia habrá señales. Quiero dejarle una frase amable, televidente y buscador. El firmamento es la cartelera de Dios. Él tiene lunas, soles, estaciones, tiempos, manifestaciones cósmicas. Por ejemplo, cuando en la historia, que el concepto de historia en la Biblia es lineal, tuvo principio y tendrá fin. Cuando en la historia nos visitó el gran personaje Jesús, que murió en la cruz, la partió. Este fue el punto cero, antes de Cristo y después de Cristo. Vale la pena mirar de cerca ese personaje extraordinario que es Jesús de Nazaret. Miren la cartelera que Dios puso en el firmamento. Cuando este personaje Jesús nacía, en el año cero de la historia, donde empezó la cuenta para los cristianos, hubo una señal del cielo. Hubo una señal en el cielo, una estrella. Hubo una estrella en el firmamento que anunciaba el nacimiento de ese rey. Mire la cartelera de Dios. Pero en la tierra tendrá la gente angustia, confundidos por lo que está pasando en el mar, por el bramido del mar, por los tsunamis. Allí está, más de 2000 años, mi hermano, está escrito esto. Y ya estaba hablando de que el mar iba a ser protagónico al final de los tiempos. El deshiele de los polos, el aumento del caudal del mar, el peligro de las costas mundiales, los tsunamis, la contaminación. ¿Qué pasa cuando el mar se nos contamine totalmente? Créame que eso está descrito hace más de 2000 años, pero mire que dice el verso 26, los hombres en ese tiempo desfallecerán. Desfallecimiento de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que van a venir sobre la tierra. ¿No se le hace esto mucho más actual que lo que están diciendo cada principio de año los videntes que quieren decir qué va a pasar? Desfallecimiento en los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán. Eso se puede llamar incertidumbre hacia el futuro, estrés por no saber qué va a pasar, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Este es el momento que estamos viviendo. Pero aquí viene la buena noticia de Signos Vitales. Signos Vitales es un tiempo de reflexión y de buenas noticias. Dice, pero entonces verán a Jesús, el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Quiero hacer esta pausa para que usted llene otra vez de buenas noticias y de buen aire sus pulmones. El verso 27, cuando la gente, el mar, la incertidumbre, el estrés se está apoderando del mundo, entonces vendrá Jesús con poder y gran gloria en las nubes del cielo. Ya no a morir en la cruz porque ya lo hizo, ya no a nacer en un pesebre y morir con una corona de espinas, sino sentado en el trono de gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, con diademas y corona en sus sienes. Eso es esperanza, esto es evangelio, estas son las buenas noticias del evangelio. ¿Cómo será entonces la historia? Vamos a llamar antes de Cristo la parte de Israel. Israel fue protagonista en ese lado de la historia, y la ley que le fue entregada a Moisés. Después de Cristo viene la iglesia, que es
Los no judíos que hemos creído en Jesús como el Mesías, y este es el periodo que se conoce como la gracia. Dígame usted, señor profesor, más o menos en qué línea del tiempo estamos. Estamos aquí, vean. Estamos al final de la era de la iglesia. ¿Y cómo termina esto? Entonces verán la señal de Jesús que vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay un acontecimiento aquí que lo voy a dibujar de esta manera. Esta flecha hasta las nubes del cielo. Ese es el acontecimiento que viene. Jesús va a llamar hacia lo alto a todos los que hemos creído y confiado en Él como el Salvador, como el Señor, como el camino, como la verdad, como la vida, como el eterno, como el Señor de señores, como el Rey de reyes. ¿Y qué pasará cuando salga la iglesia? Vendrá aquí un periodo de tribulación que yo le puedo decir hasta de cuántos años es, 7 años. 7 años de sufrimiento. Allí sí que será cierto en ese tiempo la angustia de los hombres que se queden, el bramido del mar, de las olas y las expectativas hasta que aparezca en las nubes del cielo esto, mire, el regreso triunfal, el regreso triunfal para establecer, qué bueno decirlo, para establecer un periodo aquí de 1000 años en la historia, conocido como el milenio. Y en ese periodo, amable televidente, el cordero y el león comerán el mismo pasta aurora. La única empresa o fábrica o chimenea que habrá en esos 1000 años será una fábrica que derrita las armas y las convierte en asadones. El niño jugará con la serpiente no le morderá. No habrá más dolor, ni huérfanos, ni abandonados, ni violencia. Y la tierra será llena del conocimiento del único Dios verdadero, como las aguas cubren la mar. Hermoso y precioso momento. Así que, mi querido televidente, sí se necesita un superhombre. ¿Cuál? El que vendrá en las nubes del cielo, verso 26, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y ya están sucediendo estas cosas al final del periodo de la iglesia, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos, levantaos, vuestra redención está cerca. Y luego, no contento el evangelista Lucas con esa exposición que da esperanza, ¿por qué tiene que terminar la iglesia y salir de la historia? Porque Dios tiene que tratar nuevamente con Israel, que lo dejó en stand-by. ¿Por qué lo dejó en stand-by en la historia? Porque rechazaron al Mesías. Y como rechazaron al Mesías, el Mesías pasó a ser patrimonio de los no judíos o gentiles. Y nosotros hemos creído en Él. Y somos la iglesia. No estamos reemplazando a Israel, no. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Muchas personas que estudiosas de la Biblia han llegado a confundir eso, y valga la pena de explicarlo. Un creyente en Jesús como el Mesías, nada tiene que ir a guardar leyes del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel. Y un judío que guarda 613 leyes y está confinado a la ley, a los sacrificios y al templo que va a reconstruir el tercer templo, difícilmente va a creer en Jesús como el Mesías. Entonces, de aquí para allá, imposible, es un problema, ya queremos Mesías. Y de allá para acá,
imposible, muy difícil. Ellos no han creído en el Mesías. ¿Pueden creer ellos? Sí. ¿Quién los va a convencer? Que el mismo Espíritu Santo les quite las escamas de los ojos, como pasó con Saulo, que se convirtió en Pablo, y a través de un señor llamado Ananías vino, le puso las manos y le dijo: Señor Saulo, el que tú persigues a Jesús, Él es el Mesías, acéptalo, cree en Él. Y en el momento que creyó, cayeron sus escamas de los ojos, pero eso es obra de Dios mismo. ¿Cómo termina este pasaje? Sí se necesitan superhéroes. ¿Sabe por qué? Porque estas democracias tontas que no ejercen autoridad o que le dan autoridad a cualquier grupo, le dan autoridad a todos. La Sharia tiene autoridad en los países democráticos, el Islam tiene autoridad en los países democráticos. Países democráticos como Norteamérica, todos tienen la autoridad en sus manos. Los chalecos amarillos en Francia, aquí le hemos dado autoridad a los que no la merecen y los hemos sentado en lugares de mando sin haber pasado ni siquiera un día por la justicia. Entonces, toda esta democracia tonta nos va a llevar a la anarquía. Y eso es lo que está llenando de angustia al ser humano del siglo XXI, amable televidente. Entonces, ¿qué hacemos con esta angustia? Clamar y decir: ¿quién podrá ayudarnos? Y primero vendrá el anticristo. El anticristo, cuando salga la iglesia de aquí, en este periodo, voy hasta colocarlo, en este periodo, el anticristo gobernará, y ahí es donde va a tener que marcar a la gente para poderla controlar. Va a ser una época de control absoluto y total. Cuando la gente no aguante más bajo ese régimen de engaño, de control, de maldad y de ateísmo, vendrá el superhéroe en las nubes del cielo, con su iglesia que ha salido de la historia, y llegará aquí y estableceremos el reinado que siempre hemos querido establecer. Lo decimos en el Padre Nuestro: venga tu reino, venga. Superhéroe Jesús, Dios humanado, Verbo eterno, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí como se hace allá, porque los hombres no hemos podido gobernarnos, manejarnos y vivir en paz. Y mire cómo termina esto, y usted lo hará en su casa. En el verso 28 dice: levanten la cabeza, ya estamos al final de esa línea, ya viene nuestro superhéroe a destruir el superhéroe engañoso del anticristo, que va a controlar al mundo con un sistema económico, político, tecnológico, y el famoso 666. Entonces llegará el Rey de Reyes. Y en el verso 29 termina diciendo este texto: aprendan de una parábola, aprendan de un ejemplo, de la higuera. La higuera, cuando ven los brotes de la higuera, dice, cuando brota la higuera, sabemos por nosotros mismos que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca, muy cerca, el reino de Dios. ¿Cuál es la higuera? Amable televidente, esto es más actual que el periódico de mañana. La higuera es Israel. ¿Qué está pasando en Israel? Fue perseguido y su templo destruido en el año 70 por el Imperio Romano. Se quedaron sin tierra, se quedaron sin templo, casi que se quedan sin pueblo porque los mataban, los perseguían y eran odiados. Los esparcieron por todo el mundo. Pero empezó a brotar la higuera en 1948
cuando volvieron a esa tierra después de la Segunda Guerra Mundial. Otro brote de esa higuera, esté atento a la higuera en la historia, a Israel. El segundo brote fue en 1967, en la guerra de los 6 días del Yom Kippur. Volvieron a Jerusalén. Otro brote de la higuera, acaban de cumplir 70 años, una fecha importantísima. Otro brote de la higuera, acaban los Estados Unidos de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Otro brote de la higuera, en este instante acaban de reconocerle la soberanía sobre los altos del Golán. Querido amigo, aquí lo dicen, no lo digo yo, aprended de la higuera, cuando ve sus brotes sepan que esto ya está cerca. Así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, ya está cerca el reino de Dios. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y da un sello de garantía. Cielo y tierra pasarán, pero lo escrito, escrito está. Lo escrito se cumplirá. Todo pasa y la palabra de Dios se cumple. Vanidad de vanidades, todo es vanidad y pasajero, pero la palabra y la voluntad de Dios se cumplen. Empecé diciendo que vivimos en un ambiente de incertidumbre, sí. Los días no alcanzan, sí. El tiempo es de mala calidad, sí. Vivimos estresados, sí. Pero tengamos conciencia de esto. La línea de la historia está llegando a su final. Un día anocheceremos y no amaneceremos. Será sacada de aquí la iglesia, que es el grupo de hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación que han creído en Jesucristo como el eje salvador, eterno Dios de la historia. Sacará. Volverá a tratar con Israel, que lo tienen en stand-by, en salmuera lo tiene desde hace 2000 años, y cumplirá con ellos su propósito también, porque al final todo Israel será salvo. Y cuando esté a punto Israel de ya tirar la toalla y perecer, vendrá en las nubes del cielo el mejor y más extraordinario superhéroe. Ven, Señor Jesús. ¿Cómo termina el pasaje? La gente iba a donde estaba Jesús para que Él le enseñara esto. Te he dado las buenas noticias. No te he hablado de infierno, ni de pecado, ni de juicio. Ven a Jesús, oh pecador. Entrega tu vida a Él. Pon tu vida en la cruz donde Dios puso a su Hijo a morir por ti. Viene a consumar la historia. No demora mucho. Ven, Señor Jesús. Y si no lo haces en el transcurso de esta semana, dentro de 8 días, si Dios quiere, aquí nos vemos. Bendiciones. Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown.